Vamos a describir lo que es un currículum educativo y un currículum vitae. Primero vamos a identificar por una parte lo que es un currículum educativo y posteriormente lo que es un currículum vitae. Si bien es cierto, al nosotros escuchar la palabra currículum, quizás muchas veces inmediatamente lo que pensamos es en el currículum vitae. Sin embargo, en el ámbito educativo existe el currículum como tal, lo cual va a representar una estructura donde integrará de manera general información muy amplia y específica que será útil para alcanzar objetivos muy específicos en cada uno de los campos disciplinares. Y más adelante vamos a ver en concreto y de manera general, de manera descriptiva, qué incluye un currículum educativo y qué incluye un currículum vitae. En este sentido, el hablar de currículum educativo, como su nombre lo dice, efectivamente su diseño está específicamente destinado a cubrir las necesidades en el campo educativo. En ese sentido, pues, el currículum educativo va a seleccionar de manera regulada qué contenidos habrán de enseñarse y como consiguiente aprender, y como tal, dentro de esta regulación de contenidos, de qué forma se tienen que desarrollar durante qué periodo. Efectivamente, el contenido de este currículum educativo obviamente determinará las formas de cómo se van a abordar y en cierta forma los tipos de requerimientos de acuerdo a los niveles que existen. Recordemos que de acuerdo al nivel educativo es cómo se estructuran los currículum educativos. ¿Por qué? Porque no podemos en cierta forma estandarizar un currículum de nivel superior con uno de nivel medio superior, con uno de secundaria y con uno de nivel básica, ¿no? Primarias, jardín de niños, etcétera, etcétera. En ese sentido, esta parte de esos currículum lo que busca es esta forma de evidenciar de manera congruente y secuencial estas actividades, formas de cómo los individuos que están inmiscuidos en el campo de la enseñanza-aprendizaje, pues tendrán esta radiografía y este apoyo tan importante para ellos desempeñarse en su campo, desempeñarse en las actividades de enseñanza-aprendizaje y alcanzar los objetivos que así se plantean en cada uno de los currículum educativos. En ese sentido, y en contraparte, el currículum vitae es algo mucho más simple. En este sentido, cuando hablamos de currículum vitae, pues efectivamente, seguramente todos percibimos esta parte de que es un documento que debe ser en concreto y que es una prácticamente carta de presentación que cuando tenemos la oportunidad de quizás postularse para ocupar una vacante en alguna organización, es el primer documento que presentamos. En ese sentido, entonces, este currículum vitae, pues es el documento que nos va a permitir hacer en primer término la presentación de la calidad de profesionales, de la cantidad de habilidades, entre otra información. Este término de curriculum vitae definitivamente lo aplicamos en el campo laboral y en ese sentido todos los aspirantes prácticamente se ven obligados a presentar este documento tan importante. Este documento definitivamente será un resumen de información que contendrá desde
información tan específica para identificar al candidato o postulante, así como información que haga referencia a las capacidades y habilidades y sobre todo a la preparación profesional. En ese sentido, pues, cada uno de los postulantes deberá de incluir información de forma personal para poder ser parte de esta parte del proceso de reclutamiento y estar dentro de los candidatos que obviamente estarán en la disputa para ocupar el cargo. Ahora bien, ya de manera más específica y haciendo esta descripción entre un currículum educativo y un currículum vitae, bueno, definitivamente podemos observar grandes diferencias. Por una parte, el currículum educativo es muy amplio y va a depender, como lo dije hace rato, del nivel educativo. Ahora bien, por otra parte, el currículum vitae, pues obviamente debe ser más específico, más en concreto. Pero bien, veamos de manera rápida y general cómo se estructura y qué debe incluir, entre otra información, el currículum educativo. Primero, definitivamente los currículums educativos deben de establecer el objetivo o los objetivos que se pretenden alcanzar, de acuerdo al campo disciplinar, a la materia, a la estructura, etcétera, etcétera, de los contenidos y los temas a desarrollar. Así bien, recordemos que en pleno siglo XXI, los enfoques de enseñanza-aprendizaje deben de ejecutarse por competencias. En ese sentido, estos currículums educativos deben de establecer y determinar las competencias que deberán adquirir los alumnos de acuerdo al campo disciplinar. Así también, ¿qué metodologías se deben de aplicar para lograr alcanzar los aprendizajes esperados? Y algo también que es de suma importancia, los criterios de evaluación, las formas de evaluación, los instrumentos de evaluación que deberán de utilizar los actores involucrados en este campo educativo. Y nos referimos a los profesores. Por otra parte, también es muy importante establecer los tiempos en el que se desarrollarán los contenidos programáticos. Recordemos que a nivel nacional en nuestro país se establecen calendarios oficiales, los cuales se deberán de respetar para estar en posibilidades de obtener información importante a nivel local, estatal o nacional que sirven para el análisis de los indicadores educativos. Así también estos currículum educativos deberán de incluir fuentes de consulta, es decir, las bibliografías a las cuales los actores involucrados, que son los profesores, deberán recurrir para fortalecer todas y cada una de las actividades a desarrollar. Así también algo importante, ¿qué recursos deben de utilizarse para el desarrollo de los contenidos? Entre otra mucha más información que podemos nosotros quizás incluir. Sin embargo, de manera general, los currículos educativos deberán de incorporar este tipo de información. Ahora bien, el currículum vitae, como es algo más concreto, más específico y que no nos lleva y que lo más ideal es presentar un currículum vitae cuando uno se está postulando en una hoja o máximo dos, pues primeramente deben de incluirse datos personales. ¿Como cuáles? Pues obviamente desde el nombre, la dirección, el teléfono, el correo, entre otra información que consideramos importante como dato personal y que servirá de referencia para los reclutadores en el sentido de quizás tener un vínculo de comunicación y de identificación. Por otra parte, también es muy indispensable incorporar una fotografía. Esta obviamente deberá de cubrir ciertas características o requisitos con la finalidad de tener
una primera presentación hacia los reclutadores. En ese sentido, pues definitivamente la fotografía tiene que proyectar una imagen pues profesional. Por otra parte, también se debe de incluir en este currículum vitae la información académica, es decir, el nivel de preparación con la que se cuenta, así como actualización en el campo afín. Por otra parte, y algo también muy importante, es incorporar la experiencia laboral. Aquí es donde los reclutadores apreciarán el nivel de competencias para poder ellos analizar y determinar quizás la pertinencia al cargo. Ahora, en este sentido, esta información que se presenta debe de ser clara, precisa y concisa. El incluir información de más puede quizás generar conflicto de interpretación. Por eso es que lo recomendable es que la información debe ser lo más clara, precisa, para que los reclutadores tengan esa oportunidad de interpretación mucho más eficaz. Así pues, entonces, el hablar de este currículum educativo y de currículum vitae definitivamente son dos contrastes muy distantes uno del otro. Como lo dijimos, el currículum vitae está aplicado prácticamente, o más bien es utilizado para el campo laboral. Y el currículum educativo, como su nombre lo dice, definitivamente su aplicación específicamente es el campo educativo. En ese sentido, el currículum educativo, pues nos va a permitir visualizar los procesos integrales que vamos nosotros a aplicar para alcanzar esos niveles trasladados a objetivos de enseñanza-aprendizaje. Durante todo el proceso mismo, el periodo que así se considere de acuerdo al calendario oficial, considerando pues los recursos que deberán incorporarse para alcanzar este fin. Este currículum educativo entonces es una herramienta indispensable de manera didáctica para los profesores, donde tendrán una radiografía completa sobre el proceso para alcanzar estos niveles de enseñanza-aprendizaje. Y por otra parte, el currículum vitae, pues es de suma importancia dentro de los procesos de selección, de reclutamiento, en donde, pues definitivamente los involucrados dan a conocer su primera impresión hacia la empresa, hacia los reclutadores. Es decir, el currículum vitae es una carta de presentación. Por lo tanto, como lo hemos dicho, pues debe de ser breve, debe de ser confiable, así como también debe de ser concreto. En ese sentido, pues ambos son importantes en cada uno de su ámbito de aplicación. Por lo tanto, espero y hemos un poco identificado y haber sido claros con la parte que nos identifica un currículum educativo y con la otra contraparte que podemos nosotros identificar a un currículum vitae. Así pues, entonces, aquí dejo unas referencias bibliográficas para poder ampliar la información que así consideren dentro de estos dos temas, currículum vitae y currículum educativo.